dependencia para asegurar eso en cuanto podía destacar de ese autor, ¿no, doctor? Perfecto. Claro, Mariátegui, como dice la doctora, uno de los primeros marxistas de América Latina. Pero cuando decimos marxismo, hay dos errores. Uno, que hay gente que se autoascribe al marxismo sin haber leído la obra completa de Marx. Porque más allá de las posiciones a favor o en contra, para discutir con algo hay que profundizarlo. Y segundo, que hay una versión muy latinoamericana del marxismo, ¿no? Y además, como hemos visto en la anterior clase, esta corriente, la teoría de la dependencia, fue muy criticada por los marxistas radicales, ¿no? Decían, no, esto es un marxismo aburguesado, porque justamente se ponía a medir, a justamente analizar datos, esto del crecimiento, importaciones, exportaciones, ¿no? Un poco jugar en los códigos que planteaba, digamos, las lógicas de la mundialización que luego vamos a ver, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. ¿Quién más ha leído, por favor? Somos 21 en salas. 21 en sala, perdón. ¿Quién más ha leído? ¿Nadie más? No me digan eso, por favor. ¿Nadie más ha leído de los 21? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Reina, Buenas ¿no? noches. Sí, Adelante, por lo favor. que he podido comprender de la lectura, muy interesante, es que la teoría de la dependencia ha sido el pilar fundamental para después llamar la industrialización por sustitución de importación del ISI. ¿Estoy equivocada, doctora? Para ver la idea de nuevo. O sea, el ISI ha sido, digamos, el elemento central de la teoría de la dependencia, ¿no? Porque Ujú. ¿qué pretendía la teoría de la dependencia? Su nombre nos está diciendo, ¿no? Hacer de la región eh, una economía, vamos a decir, potente, un polo de desarrollo importante en la década del 20 al 70, ¿no? Ujú. 1920 a 1970, donde el ISI, por lo menos en Bolivia, se ha instaurado a partir de la revolución del 52, ¿no? Donde se pretendía una economía, Estado-nación, donde todo debíamos producir nosotros, y por su nombre nos está diciendo, industrializar y sustituir las importaciones, ¿no? Eh, Eso he podido entender a partir de la lectura, doctora, no sé si estoy equivocada. Ujú. Bueno, ese es un apunte que hace, ¿no? Una parte dice básicamente que se quería implementar el ISI. Es un apunte, pero hay bastantes más elementos. Es cierto que uno de los aportes es justamente, y lo vamos a ver después, el enfoque de sustitución de importaciones, ¿no? Pero hay más, o sea, hay una revisión de los demás autores, no sé, nadie más ha leído, me preocupo. ¿Nadie más? Está Reina, Ramiro, Patricio, Omar Rosas, Néstor Suxo, Máximo Noya. ¿Ninguno? Marisol Arguedas. ¿Nadie? Doctora, buenas noches. Máximo. Adelante, por favor, Máximo. Bueno, un poco lo que destaca más son dos aspectos, creo. Uno que de países más desarrollados y Ujú. otros menos, que son los que llevan la materia prima, pues se entrega materia prima para que se pueda industrializar los productos en los países más desarrollados. Y Ujú. obviamente eso hace de que nuestros países, que claro, como Bolivia, son los que es- siempre van a estar subdesarrollados, ¿no? Frente a aquellos países que tienen alta tecnología, porque nosotros solo enviamos materia prima y ellos son los que lo transforman esa materia prima que viene con valor agregado a nosotros, a nuestro país. Es por eso Ujú. que siempre somos dependientes de muchos aspectos de estos países desarrollados. Tal el caso de, bueno, como ejemplo, nos podríamos decir, eh, son los productos agroquímicos, ¿no es cierto? Somos tan dependientes de estos productos para producir nuestra producción en el campo. Entonces, necesitamos de ellos y somos dependientes de ellos. Y la producción también es dependiente de estos productos que vienen de allá. Es un poco lo que pude captar en la lectura, doctora. Gracias. Ok, gracias. Uno de los autores habla de la lumpenburguesía y el lumpen desarrollo. ¿Alguien tomó nota de eso?
La lumpen burguesía y el lumpen desarrollo. Lumpen entendido como personas, perdón, el ejército de reserva, los desempleados, así yo entiendo, doctora, y ahora la pobreza, ¿está bien? No, o sea, es una obra de Frank, ¿no? De Gunther Frank. Y justamente plantea esa relación de la jerarquía metrópoli-satélite, ¿no? Dice justamente cómo además hay que leer los criterios espaciales, o sea, porque muchos de los teóricos también toman en cuenta la geografía humana, porque dicen, estos impactos están territorializados, ¿no? Y dentro de los espacios podemos analizar estas zonas más empobrecidas y menos empobrecidas, ¿no? Eso de la... Hay una lógica de metrópoli satélite también que se refleja dentro de los países, ¿no? Entonces hay una burguesía lumpen dentro de los países que no precisamente se parece a la burguesía mundial, ¿no? Y hay un lumpen desarrollo que básicamente son los procesos internos a los que alcanzan, que no logran alcanzar los estándares internacionales, ¿no? Bueno, los voy a básicamente invitar a que lean el texto, es fundamental, ¿no? Para conocer este enfoque teórico. Y es importante porque fue el aporte teórico de América Latina, ¿no? En términos de lógicas de desarrollo, ¿no? Más allá de discutir o no con ciertos principios, fue un aporte histórico de la intelectualidad latinoamericana para pensar el subdesarrollo. Así que es bien importante dominar qué autor dijo qué, de qué forma, porque si no nos quedamos en la generalidad de la teoría de la dependencia y no es la idea. Algo también que les quiero aclarar, en las preguntas de o sea, las preguntas de la plataforma, no se queden en las ideas generales de la clase, sino justamente demuestren que han leído, o sea, que hay una reflexión vinculada a la lectura, ¿no? Para ponderar eso. Vamos a seguir con el contenido de hoy. Voy a compartir y bueno, básicamente vamos a seguir con otro enfoque, es el enfoque de los sistemas mundiales, ¿no? Y en este sentido es un paso previo a pensar el desarrollo en el marco de la globalización, ¿no? Les decía que básicamente se trata de pensar que hay mecanismos tecnológicos, financieros, interconectados y que no podemos pensar solamente centro-periferia, sino tenemos que pensar el sistema de relaciones. Porque por más periferia que sea, ya estamos conectados con el gran imperio económico actual que es China, de diversas formas. Entonces, a veces si nos quedamos en centro-periferia, parece que todos somos los pobres, los dependientes, casi que los buenos, ¿no? Y los otros son los malos, los desarrollados, los explotadores. Pero dentro de los países llamados subdesarrollados, hay paradójicas conexiones con formas de explotación capitalista muy avaladas por los estados y por el mercado, ¿no? En este sentido, el sistema, digamos, el desarrollo pensado desde los sistemas mundiales, perdón, nos hace pensar en básicamente todas las relaciones posibles, es decir, cómo producimos, de dónde compramos dulces, ¿no? O sea, cómo se genera esta compra de mercurio, para qué, luego dónde va ese mineral, cómo se vende el gas por las vías formales y informales, cómo estamos relacionados con la región y con otras potencias, ¿no? Entonces aquí, al pensar una semiperiferia, es decir, no hay una lógica dicotómica, o sea, no es como, este es el centro, esta es la periferia, sino también puede haber una semiperiferia dentro de los propios países. En este sentido, para pensar, les decía, los sistemas mundiales hay algunos factores que se asume que influyeron en esta expansión, ¿no? Uno, básicamente, el crecimiento que tuvieron Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, ¿no? Y el milagro económico, dice, ya no se puede tildar de un imperialismo manufacturero, porque también tiene lógicas precarias de producción, también tiene lógicas de terciarización en otros polos de países en condiciones de explotación, ¿no? Entonces, no precisamente todo funciona con la lógica del gran capital. Lo vamos a ver después en un video, ¿no? También se explica por la división chino-soviética, ¿no? Entonces,
Porque aquí es cuando empezamos a ver los sistemas mundiales, no solamente vemos el factor económico, sino vemos el factor cultural, el factor sociocultural, el factor tecnológico que se va a profundizar en el debate de la globalización, ¿no? Entonces es importante ver cómo los anteriores países socialistas tienen apertura de inversión con los países capitalistas. Pensemos en las relaciones que pueda tener China con Estados Unidos, ¿no? O que pueden tener China con un sistema político asumido como socialista, pero a la vez con prácticas de mercado vinculadas al capital mundial, ¿no? Entonces, acá también tiene que ver la caída de la agenda del marxismo revolucionario mundial, ¿no? Es decir, cómo cobra fuerza más la adopción de políticas vinculadas al capital. Ahora, esto no precisamente es malo, porque en los discursos que romantizamos sí, pero como les decía, en términos concretos, no sé si ustedes conocen la vida por dentro en Cuba o conocen personas que viven socialismos reales. Hay principios de los sistemas con los que podemos estar a favor, pero hay prácticas de los estados que hay que repensar también, ¿no? Entonces, un ejemplo les doy en La Habana, ¿no? Que conozco bastante bien. La libreta que les dan solo admite una cierta cantidad de huevos, frijoles y arroz y uno va diario a recoger una pequeña cantidad. Hay otro mercado paralelo como micromarkets donde se venden cereales, toddy, no, no sé, otro tipo de espagueti, arroz, pero solo pueden comprar eso las personas que tengan dólares y solo tienen dólares las personas que tienen remesas y el tipo de cambio de moneda cubana no se puede acceder a esos productos, ¿no? Al igual que muchas verduras, o sea, hay un mercado de verdura, pero no es de acceso general, sino es de acceso exclusivo a quienes tienen un tipo de cambio de moneda de mercado en el dólar, ¿no? Entonces, claramente, cosas que nos pareciera comunes como comprar una lechuga, en esos sistemas tienen un nivel de control. Entonces, ¿a qué me voy? Que en estas discusiones tenemos que ir mucho al dato, más que a los ideales sobre un sistema u otro, ¿no? Sino contrastar con los datos, con los procesos, con las políticas específicas, en fin. Entonces, otro factor es justamente el tema de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, ¿no? Porque se alza el petróleo, ¿no? Y justamente hay un proceso de estancamiento que demanda eh, una necesidad, ¿no? De que ya no pone en el centro la economía estadounidense, sino paulatinamente abre la posibilidad de otros mercados y genera esta lógica de sistemas de relaciones, ¿no? Uno de los autores que mencionaba su compañero, alguien está con micrófono abierto, creo que Francisco, sí. Uno de los autores, así como vimos a Rostow, Huntington, Frank, Enzo Faleto, en el caso de los sistemas mundiales, el gran autor es Immanuel Wallerstein, ¿no? Entonces, justamente es el autor que discute el esquema del llamado sistema mundo, ¿no? Entonces, es bien interesante en qué sentido, dice, en ideas más o menos sintéticas, ¿no? Lo que plantea es que hay más poder en el sistema de relaciones mundial que en la determinación que puedan tener los países hacia adentro, ¿no? Entonces dice, justamente hay ciertas zonas, ¿no? Monopolizadas de producción que son las zonas de mayor acumulación del capital, que puede reforzar las estructuras estatales, pero a la vez garantizan la supervivencia de ciertos monopolios, ¿no? Entonces dice, las decisiones político-económicas son permeadas por la economía mundo y permean la economía mundo a la vez. En términos concretos, el precio del petróleo no está determinado por el gobierno boliviano, sino por el sistema mundo. El costo de la tecnología no está determinado por el gobierno boliviano, sino por los costos de mercado del sistema mundo. El costo de, no sé, el acceso a las aplicaciones no está determinado por los estados, sino por el sistema mundo, ¿no? Es decir, tiene mucho sentido lo que planteaba el Wallerstein, porque dice, para pensar el desarrollo, tenemos que tener clarísimo cuáles son las nociones del sistema mundo.
Les doy un ejemplo. Una vez les puse en un trabajo a mis estudiantes de pregrado para que analizaran la problemática de la coca en el país. Y empezaron que yo les digo, ¿quiénes son los actores involucrados? Me dicen, los cocaleros, de los chapares, los yungas, los políticos. Pero estaban desvinculados del sistema mundo. Le digo, para entender lo que pasa con la hoja de coca, hay que saber cuál es la legislación de Naciones Unidas, cuáles son las legislaciones de los países vecinos, cuáles son las políticas de apertura, el trabajo de los científicos, las resistencias, las lógicas de consumo en el mundo. Porque cuando se pone el debate a colación de cuánto se usa para el consumo tradicional y cuánto se usa para sustancias controladas, no podemos descuidar que en el caso de sustancias controladas no es un problema nacional, es un problema supranacional y que si no lo comprendemos en el marco del sistema de relaciones, no comprendemos nada. Entonces, muchos de los problemas de desarrollo solo pueden entenderse a partir del enfoque del sistema mundo que plantea Wallerstein, ¿no? Y esto para las discusiones que ustedes vayan a tener en sus temas de cuánto saben de las regulaciones, incidencia que pueden tener el vecindario regional, las normativas internacionales que puedan afectar e impactar en los temas que están trabajando, ¿no? Entonces, básicamente es esta relación, ¿no? Y hay algunos supuestos para el análisis, porque justamente como ya se trabaja justamente pensando las relaciones, ya no se tiene esta perspectiva de énfasis analítico de la econometría, ¿no? En fin, sino también hay un énfasis en las ciencias sociales, la sociología, relacionándola a disciplinas económicas y políticas. El tema de los celulares, ¿no? De cómo hay estos amores a distancia, hasta cómo la gente se enamora tiene que ver con el sistema mundo, ¿no? Si pensamos en esto de educación sexual, tema de la familia, o sea, y omitimos cómo funcionan las relaciones del sistema mundo, pues estamos rezagados con cómo están pensando los jóvenes desde estas lógicas y pues, para pensar desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, básicamente hay una necesidad de vincular este análisis de relaciones y también ver la realidad de la totalidad de los sistemas sociales, la totalidad. Por otra parte, es importante plantear, o sea, como supuesto, reconocer cuáles son las características, ¿no? Del sistema capitalista. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, desde la revolución industrial en adelante, ¿no? ¿Qué patrones hay para, por ejemplo, promover la libre competencia o cerrarla? Pensemos cómo está vinculado, más allá de las posiciones político-partidarias que se tenga, el sistema de aeronaves, de aviones, con el sistema mundo. ¿Estamos vinculados o estamos básicamente cerrándonos? Como un punto les puedo decir, el hecho de que una empresa tenga 2 vuelos por día a una ciudad significa que nadie puede entrar a esa ciudad bajo otras circunstancias y es una especie de encierro, de desarticulación del sistema mundo. Y hay que pensar en qué temas desarrollo significa mayor vinculación al sistema mundo. Y en qué temas probablemente podríamos hacer un tono crítico o un contraste de recuperación de esquemas propios, etc. Lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, básicamente, Wallerstein, ¿no? Aquí me falta un aire. Wallerstein plantea, ¿no? Que justamente uno de los, esto ya lo dije, perdón, plantea que es importante pensar en las formas de división del trabajo, ¿no? De cómo se van intercambiando bienes básicos, flujo de capital, flujo de trabajo, ¿no? Y asimismo acuña un término, dice, si hablamos de sistema mundo, tenemos que hablar de economía mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía mundo, ¿sí? Es importante ver que no está determinado por una estructura política unitaria. Eso quiere decir que no está determinado por el sistema de gobierno de un Estado-nación, ¿no? Entonces, básicamente, dice, estamos en un sistema interestatal, ¿no? En un sistema interestatal, ¿sí? Ahora, acá hay un elemento interesante, dice.
el poder del Estado ya no es total, es intermedio, no es determinante para los temas de desarrollo. Entonces, uno diría, entonces no podemos planificar desarrollo. Pues ahí podemos revisar la importancia que tiene la diplomacia y las relaciones internacionales, porque hay un sinnúmero de temas que es imposible pensarlo desarticulado del sistema mundo. Ya me dirán cuáles luego, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Dice Barrestein, dice, los estados, como el sistema interestatal, tienen grado intermedio de poder. Ese grado intermedio, ¿por qué está limitado? Por la presencia de las empresas capitalistas. Les doy un ejemplo. Personas críticas a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente mexicano, se preocupan mucho y dicen, no, que el país va a ir en una lógica hiperestatal, afectando la economía. Pero la economía mexicana está articulada de tal manera al sistema mundo que más allá de los intentos de cualquier gobierno, es bastante más difícil afectar esta vinculación mundial. Porque estamos hablando de un país en América Latina que les contaba en las anteriores sesiones que tiene oficinas de Google, de Pinterest, de IBM, tratos de empresa privada con Israel, con China, con Arabia Saudita, sedes de maquila o de ensamblaje de Ford, de computadoras. Es decir, la economía no está explicada por la productividad nacional o impulsada por el Estado. Una gran parte de su economía está vinculada a las grandes transnacionales, por tanto reguladas de manera dual por unos u otros países, ¿no? Desde esa lógica se habla del poder intermedio de los estados para pensar el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta se plantea Wallerstein? ¿Por qué el mercado libre no es suficiente para sus propósitos? ¿Será que realmente les iría mejor a las personas cuyo objetivo es la acumulación interminable del capital en un mundo en el que no existiría autoridad política alguna? Porque aquí hay un gran debate, ¿no? Que no hemos tocado, que es los estados socialistas reales planteaban un ensanchamiento del Estado, el Estado presente en todo, el Estado regula la cantidad de comida que tú tienes, el Estado regula, es porque es un estado de bienestar, que en el discurso proporciona los derechos básicos, pero a la vez lo controla casi todo. En cambio, la otra mirada es el Estado básicamente achicado, digamos, el Estado que solo es regulador, el Estado que no controla los medios de producción, un Estado que solamente regula, pone normas para que opere el mercado, ¿no? Entonces, en esa lógica, lo que plantea Barry Reisan dice, esta apertura supranacional que piensa el sistema mundo, la economía mundo, tiene que ver con esta posibilidad de pronto reducir la potestad, las autoridades políticas para que se regule el mercado. A veces en discurso no estamos de acuerdo, pero por ejemplo, todos los que hemos comprado un celular en La Paz, quienes son de La Paz o quienes están en otros departamentos, hay un mercado que se llama Eloy Salmón, donde la gente trae tecnología de última generación de contrabando. Eso es un libre mercado radical en el que no opera ninguna autoridad política. O sea, es una vinculación al sistema mundo capitalista sin intervención de los estados, ¿no? Es decir, ¿a qué me voy? Que es importante no tomar la retórica del desarrollo, sino también ver los datos concretos de las realidades específicas. Es decir, pues acá estamos en el tema tecnológico vinculados al sistema mundo desde una lógica que omite la potestad de cualquier estado, porque ahí no incide el estado ni chileno ni boliviano, digamos, ¿no? Las leyes no se cumplen, en otras palabras, pero esos son datos para pensar, entonces, cómo se propone lógicas de desarrollo en temas de innovación tecnológica, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando en este contexto? No la retórica de la innovación. Justamente ese es el desafío que nos planteaba la teoría de la dependencia, analizar las condiciones estructurales, históricas, específicas, ¿no? No pensar retóricas homogéneas con una linealidad que queme etapas en las que todos podemos avanzar por igual, ¿no? Bueno, acá quisiera hacer una pausa de 5 minutos para que ustedes identifiquen, miren, son 22,
Los voy a poner en equipos. Les pido que se vayan contactando, ¿sí? Juan Salazar con Ana. Juan Salazar con Ana. Bernardo Nina con César. Bernardo Nina con César. El César que no tiene el apellido. César Colquehuanca con Delia Elizabeth Sonco. César Colquehuanca con Delia Elizabeth. Edwin Apaza con Francisco Chino. Edwin Apaza con Francisco Chino. Freddy Paco con Joaquín Arauz. Freddy Paco con Joaquín Arauz. Karen Rodríguez con Liliana Canaviri. Karen Rodríguez con Liliana Canaviri. Manuel Flores con Marcelino González. Manuel Flores con Marcelino González. Maribel Condorena con Marisol Arguedas. Maribel Condorena con Marisol Arguedas. Máximo Noya con Néstor Suxo. Máximo Noya con Néstor Suxo. Omar Rosas con Ramiro Álvarez y Reina Vergara, los tres. Omar Rosas, Ramiro Álvarez, Reina Vergara. Muy facilito, lo que les voy a pedir que hagan es buscar un ejemplo concreto con una pequeña información, no así corta, de en qué campo del desarrollo puede ser económico tecnológico estamos inevitablemente vinculados al sistema mundo, pero datos, o sea, digan, no sé, por ejemplo, es petróleo, con quiénes estamos relacionados, ¿sí? Entonces pueden hacer un googleo así fácil de con quién, no sé, contratos, acuerdos tiene Bolivia en algún campo, para que veamos esta articulación, ¿no? Y entendamos esta lógica del sistema mundo. Entonces busquen un ejemplo, tecnología, petróleo, pero con datos específicos, de dónde viene, dónde va, con qué países estamos conectados, de qué manera. Pueden profundizar lo del mercurio, ¿no? Con quiénes estamos conectados, de qué manera, en fin, ¿sí? Entonces les voy a dar 5 minutitos y les pregunto cómo van, a ver si han encontrado el ejemplo rápido, porque quiero que encuentren el ejemplo y lo compartamos en clase, nada más, ¿sí? 5 minutos, cierro pantalla y micrófono y ahorita regreso.
¿Lo tienen o 5 minutitos más? ¿5 minutitos? Sí, ¿Alguien por... doctora, por favor, 5 minutos más. Perfecto. Ahora sí, pongamos a colación los ejemplos que tengamos. ¿Qué grupo va a empezar? Por favor. Doctora, Adelante, Marcelino. ¿podemos empezar? Claro que sí, adelante, por favor. Doctora, Sí, adelante, ¿se me buenas escucha? noches, doctora. Buenas noches, Sí, adelante. sí, sí. El grupo Marcelino González y Ramiro Flores. Estamos Perfecto. viendo, estimada doctora, un balance comercial que lo había elaborado el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración de Bolivia con Estados Unidos. Entonces podemos ver, por ejemplo, nos dan datos de las importaciones y exportaciones que hace Estados Unidos, Ujú. ¿no? En relación a ingresos, en relación, habitualmente lo que vemos es que siempre Estados Unidos tiene superávit
en relación a exportaciones, ¿no? Y en relación a la balanza comercial entre Estados Unidos y nuestro país, por ejemplo, el comercio bilateral entre Bolivia y Estados Unidos, aquí hace referencia a la gestión 2019, se establece que las principales materias primas, en este caso, que se han exportado, porque son muy pocas que se han sido exportadas con valor agregado, pero la materia prima que se va a exportar a Estados Unidos es el estaño, con un valor de 150 millones de dólares, plata, 85 millones de dólares, oro, 50 millones de dólares, quinoa, que es un elemento interesante que se exporta a Estados Unidos, 40 millones de dólares, castaña, wolfram, artículos de joyería, óxidos de antimonio, gasolina y líquidos, en este caso diésel, etcétera, azúcar de caña, y en total, por ejemplo, de esas exportaciones que realizamos, hace un total de 454 millones de dólares en la gestión 2019. Y en contrapartida, los principales productos que importamos desde Estados Unidos hacia Bolivia es la gasolina con un valor de 21 millones de dólares, aceites y lubricantes con 20 millones de dólares, compresoras, turbinas, etcétera, etcétera. Donde está lo más fuerte, digamos, es el resto de productos importados, hace referencia, pero está en 479 millones de dólares. Un total de 617 millones de dólares que hemos importado, digamos, de Estados Unidos hacia Bolivia. Entonces, ahí más o menos en esa balanza comercial que nos presenta el viceministerio desde la gestión 2015 al 2019, hace referencia a que durante ese periodo se registró un superávit comercial con Estados Unidos en las gestiones 2015 y 2016, con 63 millones el 2015 y 770 millones el 2016. Sin embargo, ya después de la gestión 2016, hemos tenido déficits comerciales desde el año 2017, por ejemplo, 95 millones de déficit, el 2018, 112 millones de dólares, y finalmente este 2019 hemos tenido un déficit de 163 millones de dólares. Entonces, mi estimada doctora, como usted hacía referencia y la lectura que estábamos analizando, ¿no? Realmente aquí podemos observar que los países desarrollados habitualmente por ese esquema de industrialización que tienden a tener o obtener mejores tajadas de los países subdesarrollados porque aprovechan la materia prima que nosotros les enviamos a menor costo y ellos lo manufacturan, le ponen valor agregado y nos los vuelven a enviar. Y de tal forma que estos amigos países desarrollados, no solamente Estados Unidos, sino China, como tiene referencia, tienen más recursos económicos, ¿no? De tal forma que obtienen esa materia prima y además tienen mano de obra barata por la inmigración que se tiene tanto del sector latinoamericano hacia Estados Unidos, lo cual hace que estos países vayan progresando, ingresando en un tipo de parasitismo interesante, ¿no? Son países desarrollados tipo parásitos, pero eso hacía referencia, como usted decía, doctora, un esquema de no muy buen trabajo a nivel nacional, internamente, desde la política, las políticas que tenemos como país, y también está enfrascado, como usted decía, desde el pensamiento del boliviano, ¿no? Somos subdesarrollados hasta incluso en el horario que ingresamos, ¿no? Hora boliviana le decimos y nos retrasamos media hora, 30, 20 minutos, etcétera. Entonces, esa autosugestión aparentemente no hace que podamos desarrollar adecuadamente. El ejemplo claro, digamos, que pasó en la Segunda Guerra Mundial, Nagasaki y Hiroshima en Japón, después de que ese país estuviese totalmente devastado, pero ahora ya está ingresando a lo que es el G7, entonces económicamente, incluso industrialmente, va desarrollando sus países y hay que ver los modelos económicos y estructuras que han tomado en consideración para poder ir desarrollando y mejorando tanto económicamente, socialmente e indirectamente va a repercutir en lo que es el índice de desarrollo humano. Entonces hay que ver todas esas variantes, estimada doctora. Creo yo que en este momento, ojalá que podamos migrar a lo que hacíamos referencia
al esquema de industrialización para sustituir las importaciones y en mejora podemos hacer mayor cantidad de exportaciones, no solamente de materia prima, sino productos manufacturados y también alimenticios de alto nivel de calidad. Por ejemplo, la Pero China. igual, perdón, ahí interrumpo un poquito. El ejemplo de la balanza comercial, del déficit, nos demuestra varias cosas. Uno, en nuestro Sí, sí, país hay una retórica antiimperialista, ¿cierto? exacto. En este momento Los sí, datos nos demuestran que hay relación con Estados Unidos, ¿cierto? sí, hay relación. ¿No? Entonces, ojo, ojo, porque los debates del desarrollo se recae en la romantización del desarrollo. O sea, para pensar políticas serias de desarrollo tenemos que tener los datos y los datos evidencian primero que hay un vínculo sostenido largo y que hay dependencia en varios productos. No podemos entender el funcionamiento de estos insumos, digamos, derivados del petróleo, sin entender la relación con Estados Unidos y ver además cómo este sistema de relaciones está vinculado a la región, ¿no? Entonces, no podemos eximirnos de, y ahí habría que ver si efectivamente, como dice Wallerstein, el Estado tiene un poder intermedio. O sea, no, el Estado boliviano no va a decidir el precio de esos insumos. Está definido en el mercado. Entonces, ojo, no caigamos en la retórica del desarrollo. Estos datos son evidencia que cuestionan mucho de lo que se plantea en el espacio público y no pasa en Bolivia, en cualquier gobierno, en cualquier país, ¿no? Pero el estudio serio para pensar políticas de desarrollo meritan hacer este contraste. Decimos, tenemos un discurso de soberanía económica, pero los datos nos demuestran que estamos en un sistema de relaciones y que el desarrollo debe pensarse desde ese enfoque, ¿no? Gracias, gracias al Sí, doctor Marcelino. pues, ¿Mm? ¿Algo más, que, Marcelino? este, Sí, con Ramiro va a comentar compañero. algo. Ay, perdón. Por favor, Gracias. levanten la mano para que pueda verlos, para que no nos atropellemos. Levanten la mano quien quiera seguir hablando, por favor. Doctora, somos un grupo con la persona Ramiro. que me antecedió, con Marcelino González. Entonces, Ah, sobre lo que él habló, quería complementar con otro ejemplo. adelante. Bueno, al hablar de Sistema Mundo, doctora, podemos observar que el área de ciencia de la computación es una ciencia mundial, global, totalmente globalizada. De Ujú. pronto sale un lenguaje de programación o una tecnología nueva en Estados Unidos o cualquier país europeo, ese lenguaje de programación, esa tecnología se disemina por todo el mundo, incluido el nuestro, obviamente. Entonces, no estamos separados del mundo. Eh, existen empresas de desarrollo de software en La Paz, en Cochabamba, por ejemplo, eh, Dasasoft, Colosa, Halasoft, que desarrollan sistemas para varios países del mundo. No solo ellos, sino hay jóvenes en el área de ciencias de la computación que trabajan para países del extranjero. Entonces es un sistema totalmente globalizado y es imposible pensar en un país que esté aislado en el ámbito de ciencia de la computación. Esa breve complementación a lo que dijo mi compañero Marcelino González. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Otro grupo, por favor. El ejemplo de otro grupo. Doctora, buenas noches. Néstor, adelante. Sí, ¿Con algo muy breve, quiénes doctor. trabajaron? Sí, estoy con el colega Máximo Noya. Quizás, sin embargo, no hemos replicado el mismo hecho. Ok, Una a ver, relación adelante. comercial entre China y Bolivia, ¿no? Que según los datos se establece oficialmente en abril del 2018 en la presidencia de Evo Morales. Que básicamente porque Bolivia tiene una deuda externa con este país, obviamente le va a hacer un emplazamiento en una relación de dependencia, no por buena voluntad, sino esta es una política comercial de extensión de este país, ¿no?
por el que China va a ser el financiador bilateral de Bolivia, formando de esta manera el cuarto, ¿no? Haciéndose acreedor de un país eminentemente exportador de sus productos. Por lo tanto, según a la teoría que estamos haciendo lecturas, es una relación de patrón tradicional, pero de carácter totalmente desigual, ¿no? Esto está fundada de parte de China, en una economía global del trabajo, que hace una relación de una economía capitalista y del comercio mundial, ¿no? Entonces, a partir de esto quizá podríamos, como usted dice, que hay que tener una seguridad cuando simplemente vociferamos, ¿no? Que somos o no somos dependientes, que los críticos sostienen que realmente, ¿no? América Latina, no solamente Bolivia, ha dado un giro hacia lo que es el neoliberalismo, ¿no? Y en este sentido, en términos concretos de porcentajes, Bolivia importa de China manufacturas de metales comunes en un 13%, haciendo casi un total de más de 200 millones de dólares en esa relación quizá desigual, de acuerdo a las teorías que usted está explicando, doctora. ¿Alguna acotación más del equipo? Perfecto, gracias. Otro grupo, por favor, si tiene algún ejemplo. Doctora, buenas noches. Karen. Hola. Hola. Eh, Reina. Reina, luego Karen. Adelante, Ya, por favor. lo que he podido ver es referente a la mina San Cristóbal, que está ubicada en Potosí. A mi parecer es una empresa realmente con mucha relación internacional de muchas empresas corporativas transnacionales, ¿no? He podido googlear sobre el 2.5% que apoya al PIB nacional, doctora. Entonces, a mí me parece que la explotación de más de 15 años de esta empresa minera entre zinc, bismuto, wolfram y todos esos minerales está poniéndole a Bolivia como país altamente productivo en estos minerales, ¿no? Yo no soy del área, no entiendo mucho, yo soy del área social, pero considero que esta empresa es una de las empresas a nivel Sudamérica más grandes, ¿no? Minera de extracción, ¿no? Podemos ver en el internet los grandes millones de dólares que aporta al desarrollo del país. Está promovido por una empresa, una corporación japonesa, una de las más grandes que históricamente dice que tiene más de 400 años de vida esa empresa, ¿no? Y sus gerentes comerciales, gerentes generales también son extranjeros. Tienen un convenio con Bolivia de explotación entre 25 años y 35 años. Ese es mi aporte, doctora. No sé si... Sí, perfecto, claro. Justamente, miren, pónganse a pensar cuánta información se tiene de los vínculos con Asia, con América Latina, con Estados Unidos. Porque si no, la retórica del desarrollo es muy peligrosa, porque podemos decir, no sé, somos soberanos o vamos, el proceso de industrialización, pero esto más allá de los partidos, porque podría estar cualquier otro partido, ¿me entiendes? Sino es decir, ¿qué datos tenemos sobre estas relaciones? ¿Cuánto sabemos de nuestras dependencias con Asia? ¿En qué rubros? ¿De qué forma? Y no podemos planificar desarrollo sin esta información y claramente vemos que los vínculos no son recientes para pensar sistema mundo, ¿no? Gracias, Reina. Karen, por favor. Doctora, buenas noches. Colegas, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Karen, creo que el micrófono. Sí, doctora, ¿me escucha? Ahora sí, adelante. Bueno, doctora, lo que hemos podido, averiguar con la compañera Lilian Canaviri es acerca del café. La exportación de café ha ido aumentando paulatinamente. Según los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBC, y para hablar del sistema mundo,
podemos ver de que sí hay una exportación masiva. Generalmente se exportaba en 3 países importantes y ahí hay una relación con 3 países que son Estados Unidos, Japón, Reino Unido. Por ejemplo, en Estados Unidos se exporta café un 39% del total, en Japón el 13% y el Reino Unido 12%. Y se puede ver que en este último trimestre ha ido aumentando la exportación, siendo que esta relación y este sistema mundo se evidencia mucho más con Estados Unidos, ya que estamos ganando dinero desde el punto de vista económico de 2.7 millones de dólares, exportando 458 toneladas. Y también, doctor, he averiguado bueno, lo quería compartir ahora, pero he averiguado una tabla muy importante donde podemos ver de que hemos exportado, el 2006 hemos empezado a exportar café y actualmente en el primer trimestre del 2020 ya se ha exportado 3 toneladas en este primer trimestre. Esos datos, o sea, podemos ver de que han ido incrementando la exportación de café por medio de en 2 versiones el café, Green Bolivian Apollo, Green Organic Bolivia, Selva, porque todas, bueno, en este caso el café está proveniente de Caranavi, La Paz. Ahí podemos ver de que hay un sistema mundo evidente, sobre todo entre nuestro país y Estados Unidos y también los otros 2 países que le acababa de mencionar, doctora. Excelente, muchas gracias, Karen. ¿Con quién trabajó, Karen? Lilian Canaviri, doctora, hemos trabajado. Lilian Canaviri. Ya, vamos a seguir con el contenido, salvo que otro grupo quiera mostrar su ejemplo. Si no, seguimos. ¿Algún otro grupo quiere mostrar su trabajo? ¿Compartirlo? Ana, por Doctora, favor. buenas noches. Ana, ¿con quién trabajó? Yo soy Pamela. Pamela. Sí, Pamela Laura. Laura, sí. ¿Y quién? No pude reunirme con otro compañero por el momento, pero tengo una investigación que quisiera compartir. Perfecto. Luego Ana, por favor. Pamela, adelante. Ya. Bueno, justamente el día de hoy salió en el diario local que Bolivia será el único país autorizado en comercializar Singani en Estados Unidos. Entonces, esta se podría clasificar como una relación de dependencia, ¿no?, comercial. A partir de ahora tendremos la exclusividad, el país, para poder ser reconocido como el único, la única industria que es de Singani que se pueda comercializar en Estados Unidos, ¿no? Y hay también unos datos, ¿no?, donde se compara el crecimiento en los últimos 10 años de las exportaciones de la bebida de este tipo, que se ha incrementado en más de 400%. ¿No? Eso significa que esta relación de exclusividad, por decirlo así, es beneficiosa, ¿no?, para el país, ya que sabemos que el Singani es una de las bebidas que no está globalizada, diríamos, o no conocen esta bebida en otros lugares, especialmente en Europa también. Cuando vienen acá los extranjeros, prueban tal vez por primera vez, ¿no? Esta es lo que yo quería comentar y indicar que, bueno, tienen buenas perspectivas, ¿no?, para poder realizar esta relación. Y en Chuquisaca, donde hay varios, las mancomunidades son las que manejan tanto la producción de la vid para realizar vino y Singani, pues se van a ver beneficiadas con esta política, diríamos, de relación internacional. Perfecto. Gracias, Pamela. Ana, por favor. Gracias a usted, doctora. Ok, doctora, gracias. Yo quería Excelente. comentar una noticia que hemos escuchado recientemente sobre las nuevas minas de plata que se han descubierto en Potosí, ¿no? Con toda la historia que conocemos sobre los grandes descubrimientos que han habido desde épocas ancestrales en Potosí, y analizando un poco el desarrollo que ha sido mínimo, ¿no?, en la región, desde los grandes aportes de
exportaciones referidas a la plata desde la época colonial, ¿no? Y bueno, y me cuestionaba, ¿no? ¿Qué pasará ahora? ¿Qué proyectos, qué políticas implementará el gobierno y la región, ¿no? De Potosí para poder cambiar esa historia, ¿no? Donde no se evidencia, ¿no? Desarrollo en esta región, a pesar de los grandes aportes que hace a Bolivia, ¿no? En cuanto a las exportaciones, porque Bolivia, como referido a minerales, estaba leyendo en algunos informes de que es el quinto país en exportar zinc, por ejemplo, a nivel mundial, y el segundo o tercero a nivel regional o latinoamericano. Eso, doctora. Perfecto, porque además vemos esta relación comercial. Ven, miren acá, todos los que hemos visto son ejemplos de vinculación del país pues, con el mundo. Y por eso es bien importante el concepto de poder intermedio de los estados, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Uno de los elementos más importantes es pensar en el dominio que tenemos que tener sobre el poder a nivel supranacional y en qué temas no podemos incidir como Estado y que no se puede tener un discurso radical de soberanía porque en los hechos es imposible, o sea, no determinamos los precios de algunos elementos. En otros casos sí se pueden generar procesos de negociación, ¿no? Entonces les decía, la teoría de los sistemas mundiales es un preámbulo a la teoría de la globalización, ¿no? La teoría de la globalización, que también se ha acuñado como mundialización, que se parece al anterior enfoque, ha tenido un énfasis en el tema tecnológico, ¿no? Entonces, básicamente es un contexto global en el que estamos pensando además estos sistemas monetarios virtuales. No sé si han escuchado de la política salvadoreña del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin es una moneda virtual, básicamente, no es papel, no está registrado en un sistema, es un sistema mundial de interrelación y en El Salvador estaban por adoptar eso, aunque claramente hay un dilema porque la regulación tradicional de la moneda se da desde una lógica y entrar en otra genera riesgos, ¿no? Pero el Bitcoin era una forma de generar una vinculación en el proceso de globalización, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender la globalización? Como una serie de procesos transnacionales y estructuras domésticas. ¿A qué se refiere eso? Que estamos pensando justamente, profundizando esto de los sistemas mundiales, es decir, en qué medida estamos vinculados y en qué temas el Estado no está presente. Les pongo un ejemplo, el uso del TikTok. El Estado no determina cómo estamos relacionados al mundo a través de eso, inclusive cómo se puede generar mecanismos de compra y venta sin tomar en cuenta ninguna condición de los estados, ¿no? Entonces es esta relación, es decir, qué elementos no tienen presencia del Estado y sí se pueden pensar como desarrollo si no están vinculados al Estado, ¿no? En ese sentido, básicamente, también es una vinculación. Pensemos en el fenómeno BTS, no sé si conocen ese grupo japonés o es K-pop, ¿no? Es decir, cómo en pleno altiplano boliviano, se ponen de moda canciones en un idioma que no dominan el japonés, que vienen de Asia, ¿no? Y se emula la vestimenta. O sea, lo interesante cuando pensamos desarrollo social y humano, porque la globalización, ojo, si bien se ha pensado. Perdón, yo sé, estoy agotada. Se ha pensado mucho en las claves de los ejemplos que ustedes han proporcionado, la globalización económica. Pero la globalización y el desarrollo no pueden pensarse solo desde esa perspectiva, sino también como estos temas vinculados a la cultura, a la ideología, y en fin, a todos los aspectos históricos, ¿no? Hay un autor, Ferrer, que plantea justamente, es decir, son actividades que se transponen a las fronteras nacionales, ¿no? Esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, pero como tal, la mayoría de las actividades económicas de los países tiene que ver con procesos de globalización, ¿no? Desde la Coca-Cola que habían mostrado. Hay varios enfoques, dice, la globalización no es reciente, empieza desde fines de la Edad Media, ¿no? Donde se expande básicamente las lógicas comerciales, ¿no?
Y esto también permea en el siglo XV América Latina y el Caribe. O sea, dicen globalización, se acuña el término cuando existe un proceso de tecnologización de la globalización, pero a la vez este mapa de redes es bastante anterior y se plantea que viene desde el siglo XV. En este sentido, ¿no? Básicamente las etapas que plantean algunos historiadores son las siguientes. Dicen, primero, o sea, algunos dicen viene desde el siglo XV, pero otros dicen, no, en realidad la primera etapa viene desde 1870 a 1913. ¿Por qué? Porque se empieza a generar una movilidad de capitales, ¿no? Y una posibilidad que desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después se va afianzando, ¿no? Un proceso de primero estancamiento por la guerra, pero luego una ampliación de las redes, ¿no? Entonces se relaciona mucho también a las relaciones establecidas posguerra. En la segunda etapa se habla de la Segunda Guerra Mundial y que se va generando un proceso de integración global y también regulaciones macroeconómicas como la de Bretton Woods, ¿no? Que tiene que ver con la primera crisis petrolera a nivel mundial y que genera un traslado de capitales privados, ¿no? Entonces las guerras tienen mucho que ver con los procesos de globalización. ¿Qué podemos pensar relacionado a estos temas? Dice, por un lado, hay una universalización de los mercados. ¿Quién compra dónde? O sea, ¿compramos aplicaciones? ¿Sí? ¿No? ¿De qué manera? En el mundo académico, por ejemplo, no sé si ustedes conocen estas redes que se llama academia.edu, que a veces cuando buscan papers les aparece esa página. Uno tiene que pagar si quiere subir sus propias publicaciones para que sean citados y que te expulsen, te den los datos de citación y eso. Si no pagas, tienes una mirada parcial. Y eso es una transnacional también, ¿no? Por otra parte, el modelo democrático tiene que ver con la globalización. O sea, los países que han pensado las posibilidades de no tener un control radical estatal son democráticos, porque los países que tenían este sistema de bienestar con la Unión Soviética, Cuba, piensan que el Estado puede controlar todos los procesos de desarrollo. China es una paradoja, porque tiene un sistema político socialista, pero un sistema económico capitalista, ¿no? También tiene que ver con la revolución de las telecomunicaciones y el tema cultural, ¿no? Ahora, hay algunos antecedentes, así como vimos el Cocoyoc. En 1945 hay un antecedente histórico que quiero que lo registren, lo apunten, que es la ronda de negociación, ¿no? De Uruguay, donde básicamente se establecería un cambio del sistema proteccionista de los estados, es decir, ese estado que todo lo controla. Entonces, lo que se hacen son concesiones arancelarias de impuestos, ¿no? Entonces, en el comercio mundial, la lógica de los impuestos para las exportaciones afectaban a una gran cantidad de países. Y en esta ronda de Uruguay, justamente para equilibrar el sistema de relaciones globales, se genera un proceso de acuerdo arancelario a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí el denominado GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, es un hito en los años 40 porque justamente van generando, intentan equilibrar las condiciones de subdesarrollo de los países. Entonces está la ronda de Uruguay en la década de los 40, que tiene que ver con ajustes arancelarios para facilitar los procesos de exportación de los países. En este sentido, hay países en desarrollo que quedaron en desventaja en esa ronda, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la liberalización no facilita, digamos, o la flexibilización arancelaria no facilita a los países que no tienen sistemas de industrialización y por tanto no tienen exportación. Es decir, los aranceles no van a impactar de gran manera, ¿no? Y hay otro antecedente que es no la ronda de Uruguay, sino la ronda de Tokio. Y ahorita les hablo de eso, ¿no? La ronda de Tokio es posterior. La ronda de Uruguay es en la década de los 40. La ronda de Tokio viene en la década de los 70. La ronda de Tokio básicamente tiene medidas de las llamadas antidumping, ¿no? Es un concepto que se usa mucho para regular los aranceles a nivel mundial, antidumping. Pero vamos a entender el concepto de dumping para ver a qué se referían, ¿no? Entonces, básicamente es una situación, como ven acá, de discriminación internacional de precios. Dice el precio en producto cuando se vende al país importador
es inferior al precio a que vende ese producto en el mercado del país exportador, ¿no? Entonces, básicamente se compara el precio en dos mercados del mismo producto, ¿no? Por ejemplo, Zara, no sé si conocen esa marca de ropa transnacional española, pues acá la venden, ¿qué les digo? Una blusa a 200 bolivianos. Esa misma blusa cuesta 50 bolivianos en su país de origen o en otros países de mayor consumo. Entonces hay dos precios en un mismo producto, ¿no? Entonces uno es el valor normal y el apropiado, como dice acá, en el mercado del país exportador, ¿no? Y otro el precio de exportación, ¿no? Entonces, a veces justamente la falta no solamente se determina por la falta de industrialización, la falta de grandes mercados hace que los precios suban, ¿no? Como dicen, sube la demanda, perdón, si incrementa la demanda, bajan los precios, si baja la demanda, ¿no? Pues sube los precios, ¿no? O incrementa la relación de la oferta y la demanda, ¿no? Pero en este sentido, se trata de equilibrar eso. No podemos comparar un país como México, que tiene solo en su capital 20 millones de habitantes, solo en su capital, y el conurbado, que es el Estado de México, con países como el nuestro, y pensar de esos sectores cuántas personas consumen cierto tipo de ropa. Entonces, se generan estas lógicas, no solamente la producción, sino vinculadas al consumo, y en estas rondas de Tokio tratan de resolverlo a través de los códigos antidumping y de las regulaciones arancelarias, ¿no? En este sentido, lo que pasó, digamos, es que varios países que tenían deudas, como Brasil y Argentina, el nuestro, tuvieron varios problemas en los procesos de negociación, porque a pesar de que las políticas tienen una intención favorable, las condiciones de negociación no son las mismas, ¿no? Y aquí quiero que debatamos, y les voy a pedir que pongan atención para pensar esto que hemos discutido y visto. Les voy a mostrar uno, creo que alcanzamos a verlo completo, y otro, una pequeña parte, que es lo que me quería guardar. Vamos a yo estoy abriendo mi Facebook en vez del YouTube. Denme un segundito. Acá. Ahora sí. Les voy a pedir que pongan el volumen a sus equipos, por favor. Este es un concepto, antes de empezar, que se llama el fast fashion. Es en inglés moda rápida, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Justamente es la crítica de cómo funciona estos temas de la moda con los procesos de mundialización. Le voy a subir el volumen, pero les voy a pedir que ustedes también suban el volumen de sus equipos. Denme un segundo, por favor, pondré. Piensen, o sea, lo que quiero que piensen es la ropa, las llamadas ropas de marca, ¿no? Que acá inclusive no es que no llegan, o sea, llegan tal vez en las pacas, ¿no? En con la ropa americana, o en fin. Ahora sí. Del mundo después de la del petróleo, que es el sector más dependiente de mano de obra del planeta, que para Doctora, perdón, no estamos visualizando el video. ¿Lo están viendo? Ay, perdón. Entonces voy a volver a ponerlo, por favor. A ver, voy a volver a ponerlo. Denme un segundo. Ahora sí. Voy a quitar mi video porque creo que eso perjudica. Y me dicen... a 6 personas en el mundo. Esperen, ahora sí. 1, 2, 3. ¿Sabías que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo después de la del petróleo? Que es el sector más dependiente de mano de obra del planeta, y que para hacer solamente 1 kilo de algodón necesitas más de 10.000 litros de agua. 1 de cada 6 personas en el mundo trabaja en el sector de la indumentaria. ¿Pero en qué condiciones? Sobre todo, ¿a qué costo? Fast fashion. La industria de la moda ha sido venerada y celebrada a lo largo de los años. El lujo, las celebridades y hasta los estereotipos de la mujer ideal se crearon y se siguen reforzando a través de las pasarelas, las publicidades y hasta por las redes sociales de las marcas. Durante años este sector fue indiscutido, pero al mismo tiempo escondía comportamientos muy cuestionables en el detrás de escena.
hablamos de lo lindo, nos gusta la pasarela, nos gustan las vidrieras, nos gusta el show, el brillo, pero todo lo que hay detrás, como que bueno, listo, eso no lo miramos. Cuesta mucho mirar lo que está bueno. Creo que el primer impacto que tuve con los talleres, las fábricas, los depósitos y demás, me hizo darme cuenta y confirmar que hoy en día la industria textil es una de las que más contamina a nivel global. Yo me recibí el año pasado de diseñadora indumentaria en la UBA y cuando empecé a buscar trabajo en lo que es la industria textil, no trabajar en un par de lugares, como un choque muy grande ver la impunidad con la que se trabaja, con la cantidad de descarte que se genera, la cero conciencia de todo lo que se genera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese impacto que me generó a mí, decidí empezar a un proyecto propio donde se traten las problemáticas de todos los descartes, tanto textiles como de la industria textil argentina, pero también incorporé los descartes de la industria agropecuaria que vendrían a ser las citobolsas que se uso para hacer. Podemos decir que a gran escala el sector de la indumentaria tiene dos problemas muy graves cuando hablamos de producción masiva: la explotación laboral y la contaminación ambiental. Cuando decimos que 1 de cada 6 personas en el mundo trabaja en el sector de la indumentaria, claramente no nos referimos a las modelos. Estas son las verdaderas trabajadoras de la industria, que suelen ser escondidas e invisibilizadas. Pero en el 2013 un edificio colapsó y se destapó la olla de todos los problemas de la moda. El Rana Plaza era una torre en muy mal estado, en el que trabajaban 5.000 costureras tercerizadas cosiendo sin parar para más de 30 marcas internacionales. Dhaka, la capital de Bangladesh, es la ciudad elegida por muchas de las tiendas más masivas del planeta para confeccionar sus prendas. ¿Por qué? Porque sale muy barato. En consecuencia, las trabajadoras cobran sueldos irrisorios, como si fuesen $2 al mes. Y los dueños de las textiles se escudan en que la competencia del mercado es muy dura. Ese año el Rana Plaza se derrumbó y 1.129 personas fallecieron. Pero esta explotación laboral no solamente sucede en el sudeste asiático. Hablamos de talleres textiles clandestinos. Ayer se incendió uno en Flores, 2 chiquitos murieron. Familias enteras, 5 o 6 familias, con niños menores de edad viviendo en el lugar, en condiciones bastante precarias. 20 niños, trabajábamos toda la mañana. Un solo baño, una sola cocina. La verdad se trabajaba hasta las 3 de la mañana. Según la Alameda, el 78% de las prendas que se fabrican y se venden en la Argentina provienen de mano de obra esclava. Pero nada cambió, porque desde esa tragedia al día de hoy fallecieron 9 personas más y 8 de ellos fueron chicos. Sin embargo, es fundamental, creo yo, porque es lo que construye la industria, una industria que está construida sobre explotación, violación de derechos. Me parece que es una industria que necesitamos urgentemente revisarla, que más allá de que no me afecte a mí, a vos o al rodean o que no lo veamos, oculto, a propósito, oculto, es algo que sucede. Cuando hablamos de industria textil, hablamos de mujeres en situación de informalidad, de explotación, de trabajo infantil, de esclavitud y de trata de personas. Son 5 cosas diferentes. No todo es esclavitud, no todo es trata, pero también forman parte. Hay una ley, la ley de 1713, que data de 1941, estamos hablando de 80 años, que obliga a registrar obreros, obreras, en su mayoría son obreras, empleadores, a quienes están trabajando, ¿no? Vendrían a ser las marcas, talleristas e intermediarios de la industria textil. Y esta ley no se aplica, no hay una aplicación concreta en general, no hay inspecciones que funcionen, digamos. El registro fue decayendo, no creo que en este momento llegue a las 100 o 200 personas registradas. Estamos hablando que el 85% de los talleres textiles en Argentina están en condiciones de ilegalidad. Está totalmente desregulada la industria. Y eso estamos hablando solamente del sector industrial, sector productivo, digamos, la gente que posee. Pero esta no es la única parte lamentable del funcionamiento de la industria. Además del daño social, hay un daño ambiental que amenaza nuestra cultura. Hace unos años se comenzó a hablar del fast fashion. ¿Pero qué quiere decir esto? Creo que la problemática del
fast fashion se resume en pocas palabras. Nosotros como consumidores básicamente apostamos a una moda que hoy en día es insostenible. Sí, el fast fashion está relacionado con esto del materialismo puro, lo desechable, la tendencia, y creo que vamos más rápido de lo que se puede. Entonces, para poder ir a ese ritmo, los costos ambientales, humanos, son demasiado altos. Creo que ahí lo importante es, de alguna forma, empezar a promover el consumo de una moda más lenta, ¿no? Ahí es cuando se relaciona con el slow fashion, apostar un poco a las fibras orgánicas, a las fibras biodegradables, a los diseñadores que apuestan a todo esto, diseñadores emergentes, marcas locales, y creo que hoy en día ese es el camino por donde tenemos que ir. Tanto los productos como los problemas comienzan en los campos de algodón. Es la materia prima de la mayoría de las prendas. Y en los últimos años hubo una evolución tecnológica en la cual se crearon semillas transgénicas. Estas son semillas genéticamente modificadas para que puedan resistir las pestes, los agroquímicos y los temporales. Pero el lado negativo es que los químicos que sirven para eliminar las pestes intoxican la tierra, las napas de agua, a la gente que trabaja en el campo y a todo el pueblo que está alrededor. La tierra es tratada como una fábrica y tiene que estar a la altura para producir para la alta demanda que hay. Otro problema que hay es en la elaboración de las prendas y el teñido de las telas. Para hacer un solo jean se necesitan 7.500 litros de agua. Esto es lo que consume en promedio una persona en 7 años. Y en todo este informe ni siquiera estamos hablando de los desechos que genera la producción. Pero con todos estos datos de público conocimiento, ¿qué opinan los diseñadores? ¿Qué se dice en las universidades? Yo ahí puedo hablar un poco de los jóvenes diseñadores, ¿no? Que son los que tengo en contacto constante en Estudio MG, y confirmo que esta nueva generación viene con el chip totalmente cambiado. Creo que muchas veces lo que empezamos a hablar en las clases, en los cursos y demás, es cómo intentar arrancar una marca indumentaria un poco más amigable con el medio ambiente. Es como que ellos ya tienen otra manera de pensar, tienen otras prioridades. Creo también de que no solo se cuestionan la forma de cómo consumir, sino la forma de producir. Y ahí está la clave. Yo, de hecho, en paralelo a Estudio MG, hace un tiempito arranqué otro proyecto que se llama Semillero Textil. Vamos a verlo hasta ahí. Entonces ahí, ay Dios, no sé qué, tengo un segundito. Entonces ahí, primero quisiera hacer como un primer análisis, ¿no? Porque, ojo, uno de los grandes debates de quienes defenestran la globalización como tal, o sea, nos dicen, tenemos redes que nos vinculan al sistema mundo y hay que importar y exportar, pero ¿a qué costo y de qué forma? Entonces, cuando pensamos en el desarrollo hay una ética de la globalización, ¿no? Y estos temas de pronto no nos llegan porque no los reflexionamos, es decir, todo este debate del fast fashion se hacen más evidentes en países que están al lado, pero también en el nuestro, de manera mucho más precaria. Pero si pensamos en la cantidad de pacas, o sea, de bolsas de ropa usada que llegan y hacia dónde va la ropa, o pensar la industrialización por industrialización, descuidamos nuevas aristas que ya vamos a ver en el tema del desarrollo, ¿no? Entonces, la globalización, por un lado, nos interconecta, genera posibilidades de mercados, pero también hay una ética del desarrollo. Un desarrollo no es neutro, ¿no? Es político y es ético. Entonces, aquí, por ejemplo, las críticas de estas diseñadoras jóvenes dicen, ¿en qué medida reflexionamos sobre la sostenibilidad de la ropa que usamos, ¿no? Y cómo la gran cantidad de made in China o de pacas que llegan generan una lógica de contaminación y nos cuestionamos cuál es la cadena de producción de esos productos, ¿no? ¿Cómo les están haciendo? ¿En qué condiciones de derechos? En fin. ¿Qué les ha generado este video? Quisiera escucharlos. O si han escuchado antes de esto de fast fashion o en algún momento se han puesto a reflexionar cuáles son las cadenas y redes mundiales de producción de la ropa que llevamos, ¿no? ¿Alguien? Adelante, por favor, Pamela. Gracias, doctora. Bien, justamente sí, este tema, había visto un documental sobre las ropas del grupo Inditex, que incluye a esta marca Zara, pero entre otros también varias que aquí ya se escuchan, ¿no? Marcas de ropa que generan este tipo de cadenas donde terciarizan, por ejemplo, la fabricación del textil y la manufactura.
¿no? Entonces, cuando terciarizan la manufactura del textil, ahí yo vi que decían que hoy en día estos tejidos que duran muy poco, ¿no? Porque son prácticamente hechos para ser desechados muy rápido, la base de estos tejidos es la viscosa, ¿no? Y esta viscosa que es modificada es prácticamente plástico, ¿no? Se procesa en lugares alejados donde no hay un buen control ambiental y por lo tanto la única mitigación que podrían hacer, que hacen estas empresas, es llevarles a los comunarios en cisternas, ¿no? Agua para el día a día, pero obviamente están dañando sus fuentes porque como se indica ahí se utiliza tanta agua, ¿no? Es decir, la huella ecológica es tan grande que consume recursos hídricos de un sector, agotando sus fuentes y devolviendo al ambiente agua contaminada con metales pesados que no se van a remover fácilmente, ¿no? Por los procesos naturales del agua. Entonces yo encuentro, la verdad me ha producido un interés bastante amplio porque en un estudio pasado yo realicé el cálculo de huella hídrica del hormigón armado, ¿no? Para ver qué tanto se utilizaba en el proceso y qué tanto se contaminaba un sector cuando se construía una nueva infraestructura. Y me topé con este concepto de la huella hídrica, ¿no? Que habla del agua incorporada. Entonces es para mí de bastante interés este tema y eso es lo que quería aportar en cuanto al respecto. Y por último, indicar que esta relación de dependencia, que es el tema que nos ocupa ahora, está dada entre los países europeos y los asiáticos, ¿no? Esa es la relación que tienen ellos, pero incluso en el Reino Unido se tienen lugares clandestinos donde se fabrica este tipo de prendas que, que explotan, ¿no? A los trabajadores que son especialmente emigrantes y que no tienen, digamos, las posibilidades para poder, una vez, entre comillas, contratados, ¿no? Con sueldos muy bajos y bajo un régimen de explotación laboral, no pueden ellos retornar fácilmente a sus países, ¿no? Porque tal vez tienen en su poder el pasaporte de ellos, etcétera. Entonces es una red bien difícil también de identificar. Es cierto. Y por ejemplo, cuando pensamos desarrollo humano, desarrollo social, en términos globales, no tener datos sobre qué hacen los migrantes en nuestro país es tener una mirada chauvinista del desarrollo, ¿me entienden? O sea, chauvinismo es los bolivianos para los bolivianos, industria nacional, y estamos omitiendo que estamos interconectados, o sea, nos guste o no, aunque quisiéramos ser una isla, pues en los hechos vemos que todas estas articulaciones, la ropa que vestimos, los dulces que consumimos, están relacionadas. Y el tema de los recursos hídricos, ¿no? Que lo vamos a ver después en desarrollo sustentable, sostenible. Es decir, este impacto no solamente es desarrollo ambiental, sino tiene que ver con desarrollo económico, pero es otra, visto desde otra arista, ¿no? Entonces, lo de las construcciones, ¿no? Esta lógica del urbanismo depredador, más la huella hídrica relacionado a las condiciones de derechos laborales, etc., ¿no? Bismarck, adelante, por favor. Bismarck. ¿Estaba Bismarck? Buenas noches, doctora. Buenas noches, adelante. También había que tomar en cuenta que en nuestro país somos muy buenos para el plagio, ¿no? En todo sentido, ¿no? DVDs piratas, ropa pirata, se venden las marcas incluso así por cantidad y lo ponen a las ropas que confeccionan aquí en Bolivia, ¿no? Nike, Adidas, demás. Pero de un tiempo a esta parte, ya hasta lo que es nuestro ya lo están trayendo de China. Por ejemplo, los aguayos, que antiguamente se hacían, ¿no? Aquí, la cultura nuestra, ahora ya es hecho en China y lo traen aquí por cantidad. Las mismas chompitas que se venden que supuestamente son de lana o de alpaca, digamos, lo traen de China, ese material. Entonces, y la contaminación que estamos generando, porque como lo original dura un buen tiempo, por ejemplo, un aguayo bien realizado dura un buen tiempo, buenos años,
pero un aguayo que está viniendo de China ya no tiene ese tiempo de durabilidad y se va al desecho. Y hay una gran contaminación en nuestro país a raíz de esa, de esa importación que tenemos, ¿no, doctora? Y más que todo es en lo que es en la ropa. Sí, verdaderamente la ropa es algo que genera mucho desecho en muchos de los jóvenes. Se ponen ropa de temporada, ya lo desechan, ya no somos como antes, ¿no? Que teníamos nuestra ropita, y luego nuestra hermanita, y luego la hermanita del hermanito se ponía, sigue, ¿no? Ahora ya somos cada uno con un diferente estilo, ¿no? Eso más, gracias, doctora. Perfecto, gracias, Bismarck. Patricio. Patricio, continuamos con el contenido. Patricio. Sí, doctora, sí, bien interesante el video, refleja varias realidades, ¿no? A nivel país y a nivel mundial. Bueno, a nivel Bolivia, lo que estaba viendo era que efectivamente se está importando mucho producto chino. Lo que estoy viendo actualmente son las tiendas de estéticas, ¿no es cierto?, para las damas. Se está exportando, obviamente se está teniendo mucho producto chino en ese sentido. Respecto a la explotación, lastimosamente, ¿no es cierto?, en nuestro país vecino Argentina, existe mucha explotación de los colegas bolivianos, ¿no? Y muchas veces es de los mismos bolivianos, ¿no? Del boliviano al boliviano. ¿Por qué? Porque, bueno, es un conocido que le lleva a otro conocido y básicamente les prohíben de sus documentos y sin ir más lejos, en octubre del año pasado se ha encontrado una fábrica textil de 24 bolivianos, ¿no? Entre mujeres y varones. Y lastimosamente es eso, ¿no? Lo mismo que quizás haciendo una analogía ha pasado en Qatar, ¿no? Para la construcción de los estadios, igual ha habido una explotación laboral en esa parte. Bueno, para culminar el tema de la moda que estaba indicando, doctora, esto ocurre en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto del fútbol, también hay la explotación, bueno, el elaborar los botines de fútbol con cuero de canguro, ¿no? Y esto obviamente ya se, digamos, ya se ha puesto desde 2020 la UEFA, o la Unión, bueno, del fútbol europeo, ¿no es cierto? Han puesto esa restricción, bueno, están poniendo, tratando de poner porque indican que el botín con material sintético es lo mismo, ¿no? Pero los jugadores por tema de moda y quizás siempre hay alguna como que ¿no? Como una especie de gusto quizás que tratan de tener botines con material de cuero de canguro, ¿no? O sea, siempre la moda va a ir en contra, quizás no importando algunos aspectos, ¿no? De la naturaleza. Exacto, Sería y eso. como les decía, cuando pensamos en globalización nos empezamos a entusiasmar, ¿no? Importación, exportación, tecnología. Pero ojo, si no pensamos en la ética del desarrollo, tenemos lo que tenemos ahorita, ¿no? Que ríos contaminados de mercurio, grandes edificaciones, cuando la gente hicieron la Green Tower, unos la odiaban, otros la querían, pero no hay una reflexión de qué tipo de desarrollo estamos generando. Porque el desarrollo no es unidimensional. Hay movimiento económico, sí. Hay depredación de la naturaleza, sí. No hay recuperación de los materiales vernáculos, no. ¿Qué lógicas de consumo tenemos? Cuando pensamos desarrollo, por eso los países desarrollados también ahora generan lógicas de valoración. Por eso hay tantos europeos que vienen a América Latina, porque es como la recuperación de eso que se va perdiendo con los grandes procesos de industrialización. Pero no tenemos que tener una romantización de cómo hacemos las cosas nosotros, porque hay grandes procesos de explotación en laboral, ¿no? Vinculada al libre mercado, porque es oferta-demanda, las leyes, hay personas que no reciben el salario mínimo, o sea, se saltan las leyes. Entonces, siempre ver hacia adentro y hacia afuera y ver que esas personas están vendiendo algo made in China, como decían. Pues hasta los aguayos son hechos en China. ¿De qué desarrollo estamos hablando? El entusiasmo por el crecimiento económico no es desarrollo. Crecimiento económico es una arista del desarrollo. Y si tenemos esa arista, tenemos dinero, pero no hay desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo ambiental. Por tanto, vamos a ser subdesarrollados. Aunque se tenga mayor capacidad adquisitiva en ciertos sectores, porque tampoco permea la generalidad, ¿no? Bueno, algunos solo conceptos, digamos, para cerrar. Claramente, también tenemos que pensar en este proceso de globalización cultural que viene con el consumo, que viene con las formas de comprar, que tiene que ver, perdón, con la tecnología, ¿no? World Wide
web, www del Internet, ¿no? Es decir, ¿cómo empieza esta lógica, ¿no? En los años 80, inicios de los 90, cuando empezamos a usar el Internet. Entonces, acá hay varios antecedentes, perdón. Ustedes deben estar más aburridos de la clase. Acá hay un tema de la presencia de un satélite en la década de los 60, donde se empiezan a ver las primeras interconexiones, digamos, a nivel global en los años 60, pero también estos fenómenos les debe sonar en la década de los 80, CNN, ¿no? Cable News Network, CNN, y no sé si se acuerdan de MTV, ¿no? Del año 81. Entonces, globalización es toda la industria de la música. O sea, ustedes piensen con eso los TikToks, ¿no? Quienes conocen, quienes tienen la cuenta, todos los jóvenes bailando lo mismo, de un boom musical, que a la vez es un boom comercial, es un boom cultural, ¿no? Entonces, es importante ver, por ejemplo, cuando se piensa en desarrollo social y humano en términos de globalización, ¿qué están consumiendo los jóvenes? No idealizar lo nuestro, nuestra música. Ese es nuestro sueño. El desarrollo no puede trabajar con sueños solamente, sino con datos. ¿Cuáles son los datos concretos de los consumos culturales de los jóvenes? ¿Sí? El desarrollo es muy principista en los debates de nuestro país. Deberíamos, somos, nuestra tierra es tan bonita. Eso no significa que no queramos nuestro país, pero necesitamos datos. Entonces, es decir, ¿qué consumen? ¿Cómo consumen? ¿De dónde? ¿Cuál es la cadena productiva? ¿Qué consumos culturales tienen? ¿Qué aplicaciones? ¿Cómo se están conectando al mundo? Porque si no, pienso el desarrollo en abstracto, ¿no? Entonces, estas redes, ya como vieron en el Internet a inicios de los 90, estas grandes cadenas que no son claramente conocidas en los años 80, van permeando justamente el tema de la globalización, ¿no? Y aquí, bueno, esto de las ¿qué actores debemos reconocer? Que esto les debe sonar, pero vamos a ver un poquito en detalle cuál es el trabajo que realizan, ¿no? Naciones Unidas, para pensar globalización. Les decía, las guerras tienen mucho que ver para pensar globalización. Post Segunda Guerra Mundial, en la década de los 40, y actualmente permean y están vinculadas a todas las políticas sociales, económicas, urbanas, humanas, de desarrollo humano de los países, ¿no? Entonces, desde los años 40 empiezan a tener incidencia y tenemos una gran presencia de Naciones Unidas en toda América Latina, más aún en los países llamados subdesarrollados, ¿no? Era una lógica de articulación de paz, de relación entre países, que no tenga un carácter bélico y de solución de conflictos, pero luego incide en políticas de desarrollo, desde los años 40. El famoso FMI, que todo el mundo dice el FMI sin saber a qué se dedica. El Fondo Monetario Internacional, ¿no? Tiene 190 países miembros. ¿A qué se dedica? Básicamente cooperación monetaria, ¿no? Entonces, ¿pero en qué sentido? Quiere cooperar en términos de las crisis monetarias, que el comercio internacional se expanda, coadyuva mucho esto del libre mercado, y el tema del crecimiento económico, ¿no? Entonces, el FMI básicamente lo que quiere es promover políticas relacionadas a esto. Claramente por sus principios tiene un enfoque capitalista, claramente. Pero ojo, algo muy importante en la retórica del desarrollo. En el discurso de los países muchas veces hablan del FMI como un monstruo, ¿no? El FMI. A ningún país es obligado a firmar un convenio con el FMI. Es decir, es de responsabilidad de cada uno de los países aceptar o no las condiciones. Entonces hay una responsabilidad país, por eso doméstica y mundial, de esta articulación. O sea, no hay un perverso que explota a los países subdesarrollados. Hay un país subdesarrollado que acepta condiciones de este fondo y debe someterse a un convenio firmado, pero ningún contrato es válido si se firma por la fuerza. Entonces ahí hay que reflexionar un poquito con la gran retórica del desarrollo, ¿no? La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Entonces básicamente aquí, claro, lo ponen para una vida mejor, pero es un poco poético. En realidad es un foro, ¿no? Entonces lo que quiere son intercambios de experiencias relacionado a políticas públicas, ¿no? Y tiene que ver también con fomentar el desempeño económico de los países relacionados a empleo y educación,
¿no? Es otro, básicamente, organismo internacional que hay que tomar en cuenta. El Banco Mundial, también en los 40, casi con Naciones Unidas. El Banco Mundial, como cualquier banco, es un banco. Ningún banco es un espacio de bienestar ni que dar cursos de foja cero. Funciona como un banco, como cualquiera de los bancos. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Financia. Entonces, da préstamos con ciertas condicionalidades. Se ponen condiciones para los préstamos a los países, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante pensarlo como un banco. Ustedes piensen en el banco. A veces se le exige ciertas modos de relación o de negociación, como si fuera una fundación de beneficencia. No, ese es un banco. Un banco lucra, un banco genera ganancias, un banco tiene intereses, ¿no? Entonces, cuando se negocia en el Banco Mundial, se trabaja desde esa perspectiva y condiciones. Bueno, entonces, les quería mostrar el pedacito de un documental, pero mejor se los voy a poner aquí en el chat. Es muy interesante. Les voy a pedir que para la siguiente clase, dos cosas. Hagan la lectura de Globalización y Desarrollo y vean esto. La verdad es muy, muy interesante. Hasta habla de TikTok y de el peso que tiene China y el Estado chino en esta aplicación, ¿no? Entonces, para pensar globalización también desde sus lados bondadosos y perversos, pero aquí les dejo el link, ¿ya? Allí está. Entonces, vamos a... ¿Sí lo puse? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, les voy a pedir, ¿sí? Que para el día lunes puedan ver este video y hagan la lectura de globalización y desarrollo, ¿sí? Y con eso terminaríamos. ¿De acuerdo? Pues acuérdense la Doctora, ronda de Uruguay, la ronda de Tokio, las lógicas arancelarias, las políticas antidumping, el tema de las tecnologías, la década de los 40, de los 80 el Internet, el 60 el satélite, las grandes cadenas globales, estas articulaciones con la ética de la globalización y cómo esto va más allá de la teoría de la dependencia, ¿no? Porque es repensar el cómo en algunos casos somos dependientes, pero en otros casos estamos bien articulados a estas lógicas de gran capital. ¿Alguien quería hacer algún comentario, perdón? ¿Alguien quería hacer algún comentario? Escuché una voz por Doctora, ahí. ¿del documento está en la plataforma? ¿Del documento Está que en la tenemos que hacer plataforma. lectura? Si no se los paso ahorita, denme un segundito. Lo voy a poner. Se los voy a poner en el grupo, ¿sí? Antes de que me olvide. Ya está, en el WhatsApp. Está viajando ahorita, les llega. Esa lectura. Ay, no, no se conecta. No. Ah, sí, ya llegó. Y el video. Copien el link del video, por favor, está aquí en el chat. ¿Sí? Ese video se los recomiendo absolutamente. Gracias, Liliana. Perfecto. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Ah, no, el lunes es feriado, ¿verdad? Nos vemos el miércoles. ¿O el lunes hay Sí, clase? doctora, ¿Verdad? miércoles. Entonces, buen fin de semana largo. Nos vemos el miércoles y les va a dar tiempo entonces para la lectura del video. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.